la clase. Vamos a hacer un resumen de lo que vimos la clase pasada. Voy a compartir la pantalla para que lo podamos hacer. O sea, la comparto toda. Bueno, vamos a ver acá. Sí, vamos a... Ahí ven mi pantalla compartida. Sí, señor. Ok. Bueno, entonces vamos a ir acá. Entonces, la semana pasada nosotros vimos acerca del sacrificio de Cristo. Vimos como grosso modo la exposición de lo que fue la obra de Cristo. Desde el momento en que Adán y Eva toman la mala decisión, el problema que le generaron a Dios, el problema que le generaron a la humanidad, y después vimos finalmente el sacrificio de Cristo, lo que Cristo hizo para solucionar el problema, ¿cierto? Eso fue como, en resumen, lo que hicimos. Cristo se enfrenta a su Padre en el proceso de hacer justicia, y de hacer justicia no era en este caso de imponer la ley, sino de cumplir la justicia, ¿no? Que eso es muy importante, ¿no? Que Jesucristo es la justicia de Dios, pero porque Él realmente cumple las exigencias de la justicia divina. Y vimos que Él se enfrenta en esa cruz y daña la relación con su Padre. Vale la pena aclarar que, uy, se me quedó el marcador, de vergüenza. Vale la pena aclarar que para Cristo la muerte eh, fue muerte, fue muerte eh, espiritual y muerte física. Obviamente, en este caso, en él no se podía ejecutar la muerte eterna porque cuando él llega al lugar de los muertos, pues dice que la muerte no lo pudo contener, lo que significa que pues no podía. Hay uno azul ahí, qué pena. Eh, para Cristo la muerte fue eh, espiritual porque se separa del Padre, o sea, daña la amistad con su Padre, daña la amistad, aunque ahí no están viendo porque, qué pena. Espérate. Y dejo de compartir. Para Cristo, él experimenta la muerte espiritual, ¿sí? Que daña la amistad con el Padre Celestial, daña la amistad con Dios, ¿sí? O sea, si hay rompimiento en la relación entre el Padre y Dios, y muerte física, porque primero se separa el Padre y luego la muerte física, porque él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso quiere decir que ahí se daña la relación entre el Padre y el Hijo, ¿cierto? Y como lo vimos la vez pasada, en Juan dice, el Padre y yo uno somos, el Padre y yo uno somos, el Padre y yo uno somos, lo que indica que cuando ellos rompen relaciones aquí, dejan de ser uno, ¿sí? Es uno de los valores o uno de los conceptos que a veces el mundo cristiano no entiende, de entender esta verdad. Pero también muere físicamente, obviamente, ¿cierto? Porque lo vimos que su costado fue traspasado, que no le partieron las piernas. Él dijo que en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto expiró, entonces también muere físicamente. Obviamente el aspecto de la muerte eterna, él no lo vive. ¿Por qué no lo vive? Porque cuando él muere físicamente, él va al Hades, o al lugar de los muertos, él va al Hades y dice que la muerte no lo pudo contener, o sea, que llegó ahí, pero no podía
pasar de ahí. ¿Por qué? Porque es justo. Y como es justo, pues dice que la muerte lo tuvo que, el término hace una significación como que lo tuvo que vomitar, ¿no? Porque no expulsar, sacar de ahí. Entonces, él no enfrentó, obviamente, la muerte eterna, porque pues era justo en el proceso, pero él vivió la muerte en toda su magnificencia, ¿no? O sea, en toda su profundidad, más bien. Sí, no magnificencia, sino profundidad. Jesucristo vivió la muerte, o sea, muerte, muerte como tal. Y una de las cosas que nosotros hemos visto, voy a volver a compartir la pantalla, este, no, ahí, acá, está. Entonces, obviamente, él enfrenta eso. Y ese valor de la cruz, ese valor que está ahí de la cruz y la muerte y toda su significancia es lo que nos salvó a nosotros. Voy a volver a repetir eso, ¿sí? La muerte de Cristo y su significancia allí, todo lo que eso significa, la muerte espiritual y la muerte física, es lo que salva. Es lo que salva, ¿por qué? Porque la ley dice, la paga del pecado es la muerte. Entonces, muerte con muerte es que se cruzan las cuentas. Sin esa muerte, eh, no se puede pagar. Claro. Me está preguntando Avi que si cuando Cristo muere y vuelve y se conecta con su Padre, vuelve a tener esa unidad que antes tenía. Sí, claro, vuelven y recuperan el estatus, ¿sí? Nuevamente el estatus. Si ustedes tienen preguntas, igual pueden hacerlas, ¿no? Que esa es la idea. Entonces, póngale cuidado con esto. Como la muerte es el valor salvífico, es el elemento que salva, es el elemento que nos salvó, es cuando nosotros entendimos la muerte que realmente se aplicó esa salvación. Voy a volver a repetir eso. Como la muerte es el elemento que salva porque la paga del pecado es la muerte y Cristo muere y paga, cuando nosotros entendemos esa muerte, el significado de esa muerte, es cuando a nosotros se nos atribuye, se nos imputa la muerte y en ese momento es que nosotros decimos se efectúa al creer. Así que hasta el tanto no haya muerte, no hay pago. No sé si me hago entender. Así que por eso eh, la persona necesita varios elementos para... Ahí está desconectado. ¿Sí me están escuchando? Sí. Pipi. Muy bien. La persona necesita varios elementos para poder entender la muerte de Cristo. Fue lo que vimos la vez pasada. Si esos elementos no están presentes, no se va a hacer en la mente de ellos la muerte de Cristo y no se va a construir realmente la salvación. Aunque la salvación es un tesoro dado por gracia, no va a ser aplicado a la persona hasta el tanto no entienda la gracia de Dios. Por eso es muy importante que la persona pueda entender conceptos como salvación, pecado, justicia, bueno, escribí dos veces salvación, qué pena, ley, sustitución, iba a escribir justificación no lo dice, justificación y otros valores que faltan ahí, ¿cierto? Entonces, es muy importante que la persona pueda realmente tener la percepción correcta de la muerte de Cristo. ¿Por qué digo la percepción correcta de la muerte de Cristo? Porque muchos grupos o durante la historia se dice Cristo murió por sus pecados, pero la persona no entiende, porque su conocimiento no es edificado porque no tiene lo que necesita para entenderlo. Y como les decía la vez pasada, yo le puedo decir no, pero es que el Espíritu Santo es el que los convence. Pero aquí es donde va la clase del día de hoy. Es muy importante que nosotros entendamos que cuando Jesucristo o cuando el Padre Celestial nos da el mandato
en 1 Corintios 1:21. Si quiere, vamos a leerlo allá. ¿Sí es? 1 Corintios, voy a salir de la pantalla y vamos a leer 1 Corintios 1:21. O bueno, voy a dejar la pantalla más bien. Y voy a leer aquí 1 Corintios 1:21. Primera de Corintios 1:21 dice, Señor. 1 Corintios 1:21 dice, ya que en su sabiduría o en la sabiduría de Dios, bueno, voy a leer la Reina Valera porque aquí tengo la nueva traducción viviente aquí en esta. Dice, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, la predicación en este contexto ya no es simplemente una palabra, y por eso es muy importante. Ya la predicación es un estatuto, es una ley, es un mandamiento dado por el Señor a la iglesia. No sé si me hago entender. ¿Por qué qué? Porque algo loco es como algo ridículo. O algo... Es ridículo, ¿sí? La nueva traducción viviente dice, utiliza el término nuestra predicación ridícula, ¿sí? Allá, ¿no? Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. Ahora, ¿a dónde quiero ir con el día de hoy? La predicación o la salvación del ser humano o la salvación del creyente se da en la unión armoniosa de tres elementos. Voy a colocar los elementos aquí para que usted me entienda. Perdón. Bueno, sí. La fe, que es la obra consumada de Cristo, que está registrada en la palabra de Dios, podríamos decir la palabra de Dios, pero en cuanto al creyente, en cuanto a la salvación, es la fe la que salva, porque dice que la justicia de Dios por la fe. Entonces es la fe. Y también Efesios dice, por gracia sus salvos por medio de la fe. Solo que no es la fe como algunos lo tienen, que es como algo que tiene el ser humano, sino es la fe desde el punto de vista que aquí como Iglesia MIC lo hemos interpretado, que es toda la obra salvífica de Cristo. O sea, toda la obra consumada de Cristo representa para nosotros la fe y podemos hablar más adelante de eso. Entonces, y esa obra está consignada en la Sagrada Escritura. Entonces, el primer elemento en ese proceso salvífico de la persona es la fe. Muy importante. Si usted tiene dudas o inquietudes, usted levanta la mano y nosotros le damos la palabra. ¿Listo? Mientras tanto, cierran pues los micrófonos para que no haya el sonido, ¿no? Entonces, el primer elemento en el proceso salvífico es la fe. Y estamos diciendo que hay tres elementos que interactúan armoniosamente para que la persona se pueda salvar. ¿Listo? El segundo elemento es el Espíritu Santo. Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, justicia y juicio. Quien convence al mundo acerca de la condenación y acerca de la situación y de la necesidad que tiene el hombre de la salvación es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no hace la obra en el corazón del hombre, pues estamos... ¿sí? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. Ese es el planteamiento. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya llevamos dos elementos. La fe, que es la obra consumada de Cristo, que está en las Sagradas Escrituras, y el segundo elemento, el Espíritu Santo. Pero el tercer elemento es la predicación como mandato divino y como eh, eh, como la ley que aplica tanto la fe y el poder del Espíritu Santo. Sin la predicación, o sea, si Dios en 1 Corintios 1:21 no hubiese dicho eso,
pues nosotros no lo veríamos como un mandato. Pero en 1 Corintios 1:21 certifica y dice, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, le plació a Dios salvar a los creyentes a través de la locura de la predicación. ¿Sí? Y eso viene desde el mandamiento de Mateo, cuando dice, id por todo el mundo y hacer discípulos enseñándoles esto, esto, esto y lo otro. Entonces él dijo, como yo gané, como yo vencí, como yo fui el que pagó, por tanto, les doy esta orden, vayan y háganlo. Entonces la predicación es un elemento muy importante. Ahora, aquí quiero hacer una aclaración. Aquí quiero hacer una aclaración. Es muy importante que estos elementos interactúen. Si estos elementos, si hay uno que no interactúa, ahí ya hay un problema, habría un problema. ¿Sí? Porque decimos, no, pero es que el Espíritu Santo es el que hace la obra, pero si la persona no tiene claro lo que es la fe, lo que es la obra salvífica de Cristo, pues obviamente va a ser muy difícil. Y en la historia, si usted mira la historia de la humanidad, pues la iglesia de la Edad Media tuvo en alto la cruz de Cristo. Y no, que Cristo murió por los pecados, pero eso no fue suficiente, porque no había el conocimiento, no había los elementos para que entendieran ese proceso. O sea, que no es tan fácil, o sea, tampoco la salvación del creyente o la salvación de una persona no es como uno a veces lo ve, que es como tan folclórico o tan fácil, ¿sí? Hay elementos que se tienen que dar, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante. En la siguiente filmina, tenemos los elementos, dos de los elementos, pero vamos a hacerle énfasis, obviamente, a la predicación. ¿Sí? ¿Por qué es muy importante la predicación? Porque es la parte que nos toca a nosotros, es la parte que nos corresponde a nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos hablando aquí en la enseñanza de Cronológico Maestro y en la iglesia y hablamos de la predicación, no es que estemos excluyendo el poder del Espíritu Santo y la obra consumada de Cristo. Eso lo damos ya por sentados y espero que yo me pueda comunicar esa verdad. Cuando hablamos de la predicación, no es que estamos excluyendo el poder del Espíritu Santo y la fe, sino que ya están inmersos en el proceso de la predicación. Sin esos elementos, o sea, no hay salvación. Si el Espíritu Santo no convence, no hay salvación. Si la fe no está clara, no hay salvación, por más que el predicador quiera. ¿Sí? Entonces, es muy importante entender que son elementos que interactúan armoniosamente, poderosamente, para que una persona entienda la gracia de Dios. Si alguien tiene una duda, una inquietud, por favor, levanta la mano y puede preguntar. Entonces, la predicación para nosotros es un mandamiento. Entonces, en la parte de arriba dice la predicación, porque es el mandato, es la ley. Es la ley que va a salvar a las personas porque lo dijo Dios, no es porque lo diga el pastor Jorge Méndez o Iglesia Amigo o otra iglesia, no, es porque el Señor lo dijo ya en 1 Corintios 1:21, ¿cierto? Es muy importante. Ahora, esa responsabilidad se la dio el Señor a la iglesia, ¿sí? Hay un versículo, no me acuerdo ahorita bien la parte donde dice que eh, los ángeles da como a entender que los ángeles hubieran querido tener ese privilegio, pero ese privilegio de la predicación no se lo dio Dios a nadie más, sino a la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Los que empiezan con los apóstoles, que fueron llamados y salvados por Jesús, y empieza el proceso de la expansión de esa verdad del Evangelio y los apóstoles le enseñan a otros y los otros a otros y otros a otros, ¿cierto? Y vienen constituyendo todo lo que es la iglesia universal y las iglesias locales geográficamente hablando en cada punto específico donde el Señor permite que su obra se haga. Primera de Pedro 1:12, ¿qué dice? Les fue revelado que no. Sí, te escuchan. No. Ah, Primera de Pedro 1:12. Dice,
Y se les dijo, vuelvo y coloqué nueva, primera de Corintios, no. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el evangelio del cielo. Y dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Sí? Primera de Pedro 1:12. Entonces, fíjense que, o sea, hubiese, ay, se Ya un momento, ya se conecta el pastor que tuvo un problema con el computador. Ok, ahí sí me oyen. Sí. Ok, qué vergüenza. Entonces, hablamos de la predicación como mandamiento, pero ese mandamiento fue dado a la iglesia y es la iglesia la que tiene ese poder de salvar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo va a llevar, porque lo va a cumplir, porque, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy importante entenderlo. Es la iglesia la que tiene ese poder sobrenatural de el tema de la salvación del incrédulo, ¿cierto? Pero dentro de esa iglesia, espero que ahí están mirando todavía, no, no están compartiendo, ya un momentico. Dentro de esa iglesia está obviamente el tema del creyente, fue dado al creyente. Entonces el creyente eh, es el prácticamente, o sea, cuando nosotros hablamos de la iglesia, digamos que la iglesia tiene unas manos y esa mano se llama los creyentes, ¿sí? Y es muy importante pues entender esa parte del creyente. Eh, pantalla 2 que saca, listo. Y ahí compartir. No, pero no me está dejando compartir acá. Pero aquí no. Ahí estamos viendo ya la pantalla compartida, Jorge. ¿Sí? Ok. Ya.
Entonces, la iglesia. Ahora, cuando hablamos de la predicación, hablamos de comunicación, por muchas razones. Y voy a poner dos razones del por qué la predicación es comunicación. Y es muy importante que su merced lo entienda. La primera razón se encuentra en Romanos capítulo 10. Entonces, si quiere, vayamos un momentico a Romanos capítulo 10. Estamos en el 10, versículo 11, dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Sí? Y el 10 antes dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Está hablando del tema de la salvación. Dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo es Señor de todos, que es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán en aquel en que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces mira la secuencia tan importante. Se les predica, ellos oyen y creen. Si usted lo hace en reversa, en el versículo 14, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea, se les predica, oyen y creen. Por eso dice, ¿y cómo predicarán si no fuesen enviados? Porque habla del ministerio de la iglesia, del ministerio evangelístico de la iglesia. ¿Sí? De lo que estuvimos hablando. La iglesia debe tener su fundamento, el propósito fundamental de una iglesia o de la iglesia del Señor es alcanzar las almas por las cuales Cristo murió. Entonces, ahí está el tema del propósito, ¿no? Entonces, hay que predicar para que oigan, y cuando ya hablamos de oír, entonces ya hablamos de comunicación. Hay que darles un mensaje para que ellos lo oigan. Y casi siempre en este sentido, cuando dice la palabra oír, es oír con conocimiento, o sea, entender realmente el mensaje como tal. Y por eso en Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, está hablando, si la fe es por el oír, lo que está diciendo es que la fe se adquiere por el oír. Y el oír, pues obviamente la obra del Señor o la palabra del Señor. No es oír cualquier cosa. Entonces, para que la fe llegue a la mente de la persona, se toca predicar. Cuando se predica, oye, y cuando oye, cree. Es lo que está diciendo. Entonces, básicamente, en palabras que usted y yo entendamos, es que es un proceso de comunicación. Hay un mensaje que transmitir y ese mensaje tiene que llegar a la persona. Cuando llega a la persona, entonces, obviamente, va a tener la oportunidad de creer. O el Espíritu Santo va a hacer el resto, ¿cierto? Pero estamos hablando de nuestra labor, de tu labor y de mi labor. Como el proceso es de comunicación, obviamente la comunicación tiene unas leyes que es muy importante tenerlas en cuenta. Voy a dejar de compartir acá. La comunicación tiene unas leyes que son importantes tener en cuenta. ¿Sí? Cuando hablamos de la ley de la comunicación, obviamente que hay un mensaje, que hay un transmisor, un receptor, ¿cierto? Pero entre ellos se tienen que entender. Tiene que haber fluidez en la comunicación. Así que siempre que nosotros hablemos de la predicación, piensa en la predicación como un sistema, obviamente un sistema de comunicación sobrenatural, porque es un llamado del Señor, respaldado por el poder del Espíritu Santo y es un mensaje poderoso que transforma la vida de la persona. Entonces, sí o sí, la predicación tiene que ver con comunicación. Y entre más hábiles seamos nosotros para comunicar, más oportunidades tiene la otra persona de entender. Eso no lo digo yo, eso lo dice realmente en todos los procesos de
de negocios, en todos los procesos de educación, en los procesos científicos. Entre más hábiles seamos para transmitir algo, más fácil le es para el receptor entender lo que estoy diciendo. Así que la predicación sí habla de comunicación, es un proceso de comunicación. ¿Sí? Por eso es deber ser del creyente capacitarse. Y entre más el creyente se esfuerce por ser hábil y tener herramientas para comunicarse, pues más contundente va a ser a la hora de la predicación. Yo sé, y no quiero descartar el poder del Señor y la misericordia y la gracia del Señor, que a veces con poco ha hecho mucho en nuestro corazón. O sea, no quiero descartar eso, porque está el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Pero Dios es un ser organizado, un ser divino ordenado, un ser divino de leyes, un ser divino de perfección. Por lo tanto, hay cosas que mínimo deben darse para que el Espíritu Santo pueda realmente hacer la obra. Si no, pues el Espíritu Santo hubiese hecho la obra solito y no hubiera necesitado predicadores, ¿sí? Y eso ya sabemos que históricamente, pues la cosa no funciona así. Muy bien, si alguien quiere decir algo, quiere preguntar, opinar algo, vamos a dar unos minuticos de lo que hemos hablado hasta ahora. Primera de Pedro 1:12. Ah, 6, 17. ¿Alguien tiene alguna pregunta, inquietud hasta ahora? Ok. Sigo adelante entonces. Por eso creo que las Sagradas Escrituras fueron diseñadas con un propósito. La forma en que las Sagradas Escrituras están hechas con un propósito. O sea, no fue al azar. Es una historia. Fue lo que usted aprendió cuando la primera lección la segunda, la tercera lección que estudió el cronológico, usted entendió que la Biblia era una historia y está armada en forma de historia. Y está armada en forma de historia por algunas razones. Resulta que el ser humano no recibe información en grandes cantidades. La recibe, pero no le queda todo. La memoria solo es capaz de absorber de a poquitos, para que usted me entienda. ¿Sí? Y menos los principios espirituales, menos las verdades espirituales. Las verdades espirituales no son de fácil digestión, digámoslo así, para el ser humano. Se le tiene que dar de a poquito. Y por eso la Biblia está diseñada en esa historia, una historia que tiene un inicio y pues tiene un final. O sea, es una historia, es una narrativa. Tiene un inicio y tiene un final. Pero aquí está toda la trama, todo el desarrollo de esa historia. Y de alguna manera Dios preveyó que el ser humano va a aprender de esa manera. Así que lo que hablamos del cronológico, hablamos de un sistema que nosotros creemos es dado por Dios. Entonces, cuando hablamos del cronológico, para el sistema evangelístico, estamos hablando de un sistema diseñado por Dios para que el incrédulo pueda enterarse. ¿Sí? Pueden haber otras metodologías, pero creemos que esta metodología se acerca un poquito a lo que era el plan del Señor. ¿Cierto? Es un sistema que tiene en cuenta muchas cosas en los procesos comunicativos. Es constructivista, va de a poquito, y a gota y va creciendo esa gota, y esa gota cada día son otras gotas, y el conocimiento en el ser humano se va ampliando en todo ese orden de ideas. Daniel.
Daniel pregunta que si, partiendo de esta idea, es imposible que una persona sola pueda entender. Yo pienso que para Dios no hay nada imposible, ¿sí? No es la norma, pero yo siempre he creído que Dios tiene excepciones a la norma, ¿sí? Entonces, si alguien quiere y alguien tiene el deseo o por alguna razón Dios le coloca esa carga de saber, eh, Dios, Dios puede hacer cosas. Pero basado en nuestra experiencia, en lo que yo he vivido, por lo menos personalmente, yo necesité pasar varios procesos para llegar a entender la obra de Cristo. De hecho, he hablado con algunos y he dicho que hasta hace unos 10 años yo vine a entender la resurrección de Cristo. ¿Cómo así, pastor? Una figura antiguo testamentaria puesta o entendida de la mejor manera dio como resultado que yo entendiera el porqué de la resurrección de Cristo y eso fue espectacular para mí, ¿sí? Entonces, fíjense cómo va aprendiendo la mente poco a poco. Pero en la salvación hay elementos básicos que usted debe esforzarse, que usted y yo debemos esforzarnos para que la persona que me escuche los tenga presente. Muerte, justificación, salvación, que fue la lista que coloqué ahí. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Es muy importante. Entonces, es un sistema, no es un sistema dogmático de mí, sino que creemos que es un sistema que ayuda a la persona poco a poco a ir adquiriendo el conocimiento necesario, los elementos necesarios para que pueda entender la obra consumada de Jesucristo. Valga la redundancia de esa manera. Así que para nuestro estudio, yo voy a compartirles la pantalla. Hay un procedimiento que vamos a seguir. Se me fue. Voy a compartirles aquí la pantalla. Se puso lento. Voy a cerrar a ver si me libera. Sí, pero ¿sí? Ok. Ahí ven la pantalla. Sí. Un momentico. Donde dice, ¿no? Ok, espérate que no veo es que no veo pantalla. Luego abres el no, me cerró el Zoom. Es que, bueno. Bueno, ahora sí ven la pantalla. Muy bien. Así que hay una meta a qué llegar, ¿no? Ahí eso es, digamos que ese es como todo el panorama de lo que nosotros vamos a enseñar. Digamos que el cronológico está dividido en cuatro unidades, ¿sí? Como están ahí en la pantalla, ¿sí? Eh, tiene el propósito principal, que es donde queremos llegar, que es que la persona entienda que el sacrificio consumado de Cristo es la única salvación o es la fe. Por eso dice la fe, sacrificio consumado de Cristo es la única salvación. Esa es nuestra fe. Ese es el sustantivo. Solo que en las Sagradas Escrituras las palabras resumen algo más grande. En este caso, la fe resume el sacrificio o la obra consumada de Cristo. Fue lo que algunos no entendieron, ¿sí? Y vieron la fe como algo que hace el ser humano, como un poder místico, y no creemos que ese sea la fe. La fe es la obra consumada de Cristo porque la única que salva es la obra consumada de Cristo, ¿sí? Entonces, por eso para nosotros tiene sentido el término fe. Pero toda esa meta que es llegar a ese mensaje está dividido en 4 lecciones, llamémoslo así, en 4 unidades. La primera unidad dice que el propósito es
Dios es justo y el hombre pecador. Ahí se va a entender el tema del pecado, el tema de qué fue lo que sucedió en el jardín del Edén, todo lo que es el tema de la caída también, incluso ahí vamos a entender el juicio legal, la promesa salvífica, etcétera, etcétera. En la unidad 2 viene la formación del pueblo de Israel y la promesa del Salvador. O sea, toda la historia de cómo Dios va a preparar toda la plataforma para la llegada del Mesías. ¿Sí? Luego la unidad 3, Jesús, el Salvador prometido, el objeto de nuestra fe. Entonces viene todo el ministerio de Cristo, su nacimiento, su vida, su ministerio, su sacrificio, ¿cierto? Su muerte, su sepultura, la resurrección de Cristo, etcétera, etcétera. Y finalmente esa lección termina con la exposición de la unidad de la lección número 24, que prácticamente le llamamos la cosida. Sí, le llamamos la cosida por coloquialmente lo que uno hace uniendo unas piezas de, de textiles. ¿Sí? Tal vez yo fui criado con mi mamá que es modista y también tuve mis habilidades para coser, para unir cosas a través de costura, entonces le colocamos la cosida, ¿sí? Por eso está el término, y también en algunas veces le llamamos armar la fe. Y finalmente la cuarta unidad tiene que ver cómo esa fe, cómo esa verdad que el creyente aprende, la puede utilizar inmediatamente en su diario vivir. Sí, que es un pequeño discipulado básico utilizando pues esas verdades que o todo eso que el Señor le regaló pues en la cruz, ¿no? Entonces, prácticamente todo lo que es el cronológico tiene un sentido, tiene una estructura eh, y entonces cada unidad se va desarrollando poco a poco. Entonces, para llegar a la unidad 1, entonces nosotros vamos a desarrollar pues las lecciones. Sí, sí. Digamos que ahí la tenemos, sino que mi computador se puso lento, necesita un técnico en computadores. Entonces, ahí ustedes pueden ver, a ver si nos da, creo que se nos pegó un poquito aquí el tema. No, no sé. Listo ya. Entonces ahí ya está todo el panorama general. Entonces, para llegar a la unidad 1, pues obviamente vamos a cumplir con las lecciones, con las 8 lecciones de la parte de abajo. Y cada lección van a arrojar un punto para que la persona que me está escuchando pues pueda ir entendiendo realmente el mensaje fundamental de la unidad 1. Finalmente, cuando la persona termine la lección número 8, entonces ya, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta? Que entienda que pecó, que es pecador, que entienda que está condenado, que entienda que Dios es justo, que entienda la promesa. Entonces, digamos que todo eso está metido en esas 8 lecciones, pero digamos que de gota por gota, ¿no? Una gotica, otra gotica, hasta que llegue a entender. Después, en la unidad 2, pues están todas las lecciones que son las historias que están relatadas en la Biblia, grosso modo, las más importantes, como Caín y Abel, el Arca de Noé, Abraham, Isaac, lo que es la formación del pueblo de Israel, la ley, la Pascua, la salida de Egipto, el tabernáculo, la serpiente de bronce, cosas que son básicas, no es tampoco todo lo que es el Antiguo Testamento, son las cosas básicas para que la persona pueda entender realmente lo que Dios ha hecho en la historia y también el carácter de Dios, entienda el carácter de Dios. Pero mira que es bonito porque si usted mira todo lo que es el desarrollo de esta trama, de la unidad número 2, uno ve cómo Dios está insistiendo en que la persona entienda el pecado a través de diferentes
situaciones, el arca de Noé, ¿sí? La rebeldía del pueblo de Israel, o sea, la ley, ¿sí? Entonces, si hay algo que hay una intención premeditada, prediseñada por Dios en la enseñanza bíblica, y es que el ser humano debe ser convencido por el tema del pecado. Y cada lección pone un poquito en el proceso. Ya la unidad número 3, pues viene la obra de Cristo, todo lo que es la vida, el ministerio y la obra de Cristo como tal. Entonces, ¿cuál es la meta de esa unidad número 3? Finalmente, terminar armando en la mente de la persona la muerte de Cristo, su obra preciosa. Y nosotros creemos que en la lección 24 la persona, al ser expuesta frente a esa verdad, entonces realmente ahí viene el actuar del Espíritu Santo, obviamente, convenciendo y poniendo la estocada final, poniendo todas las cosas en el orden que se necesita para que la persona pues sea salva, ¿no? En el proceso. Digamos que la salvación ya fue hace 2000 años, pero se aplica en el proceso de la predicación. ¿Sí? Pero la salvación ya está para todos, ¿no? A través de la obra de Cristo. Y finaliza la unidad número 4 con, ¿sí? Entendiendo cuál es la libertad en Cristo, cosas como la oración, cosas como la predicación, la ofrenda, incluso, cosas que son básicas que el nuevo creyente debe aprender a manejar. Así que ese es el cronograma que vamos a seguir, ese es como el panorama de lo que es todo lo que es el cronológico, y pues parte del proceso que vamos a tener en esta clase es enseñarles o darles herramientas de cómo usted lo puede desarrollar en las personas, cómo usted puede ir paso a paso y desarrollar ese cronograma. No sé si tienen preguntas, inquietudes. Ahorita les enviamos este cronograma al WhatsApp para que usted lo pueda bajar, lo pueda imprimir, lo pueda estar mirando, estudiando, etc. Preguntas, inquietudes. ¿Alguien tiene alguna inquietud, pregunta? Voy a dejar de compartir. ¿Alguien quedó con alguna duda? ¿Alguna inquietud? Por el momento no. Ok, bueno, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Espero que haya sido de ánimo esta clase. Y bueno, nos vemos dentro de 8 días, Dios mediante. Gracias, Jorge. Muchas gracias, pastor. Buenas noches para todos. Buenas noches para Gracias, todos. pastor. Buenas noches. Gracias. Buenas Bendiciones noches a para todos. todos. Gracias, pastor. Dios les bendiga. Que descansen. Hasta mañana, pastor. Gracias, George. Feliz Dios les noche. Buenas noches. bendiga. Dios les bendiga. ¿Puedo finalizar?